Bienvenidos a mi canal artístico. Soy la pintora Almeriani y hoy os propongo hablar de los antes de la realización de un cuadro, es decir, cómo se empieza una obra. Espero que os guste. Lo primero que tenemos que hacer es encontrar una idea y os voy a hablar según mi experiencia personal. Yo nunca busco la idea, no fuerzo mi mente a encontrar una idea. Es un poco, para dar un ejemplo, cuando estamos buscando el nombre de alguien conocido, en ese momento no lo encontramos y no hay que forzar para encontrarlo, nos vendrá de golpe a la mente. Pues es lo mismo para tener una idea a fin de hacer un cuadro, viene de golpe a la mente. Entonces, yo lo que hago, me gusta primeramente tener mis momentos de soledad, un poco como si fuera una meditación. Me paseo con mis perros porque caminar es automático, no tengo que pensar para caminar y en ese caso mi imaginación puede divagar y ahí puedo encontrar una idea. También escucho mucha música que va desde la música clásica pasando por el pop, pero tiene que ser como la música que a mí me gusta, que es música bella, una música alegre, algo que realmente me anime y así me puede simplificar para encontrar una idea. Entonces, escuchando música, a veces una letra o una palabra, algo me puede dar una idea. Otra actividad que me puede inspirar mucho es la literatura. Me encanta leer y puede ser que en una situación en la historia que estoy leyendo o unas palabras, algo, me dé una idea. Y hace poco he leído un libro que es una maravilla, hacía tiempo que no me había emocionado tanto un libro que se llama Piedra Viva. Como soy mitad francesa, bueno, es un libro francés, no sé si está traducido al español, pero es pura maravilla. Y este libro tiene muchos momentos, hay también poesía incluida, pues esto me ha dado muchas ideas. Entonces puede ser también gracias a la literatura que encuentro una idea. También suelo hacer fotografías, son retratos y esto a veces hay una expresión en el rostro de uno de mis modelos que me encanta y me puede llevar a hacer una pintura. Solamente con esa expresión ya tengo una idea. Y pienso que cada uno tiene que hacer las actividades que le guste y que le puede inspirar para encontrar una idea. Pero algo que no hay que dejar de hacer es seguir dibujando, porque haciendo dibujos con lápices, con pastel en blanco y negro, da igual. Haciendo dibujo ya la mente trabaja para inspirarse y así podemos encontrar una idea que nos lleve a empezar un cuadro. Yo personalmente a veces empiezo con un dibujo, un boceto. Esto me puede guiar y también me permite tener la idea mucho más clara. Y así seguidamente puedo empezar la realización de mi pintura. Pero la mayoría del tiempo ya empiezo directamente el cuadro. Tengo la idea muy clara en mi mente, hasta veo la pintura totalmente hecha, lista, y es verdad que a veces tengo que cambiar cosas, tengo que cambiar detalles, pero al final la pintura se parece mucho a lo que tenía en mente desde el principio. También otras veces me sucede que empiezo una pintura y ya me cansa. Ya no tengo la idea tan clara. En ese caso, lo mejor es dejarla, puede ser meses, hasta puede ser años, y hay un momento que vuelvo a mirar esa pintura y ya tengo la idea. Ya hay cambios, hay detalles que tenía que cambiar y ya es diferente y acabo este cuadro.
Me dirán también si os ha pasado una experiencia tal de empezar un cuadro y no saber ya cómo seguir con el cuadro, dejarlo reposar y después de cierto tiempo retomar la pintura y ya acabar con ella y estar muy contento con el resultado. Vamos a empezar con Canción de Primavera, un óleo sobre lienzo que mide 65 por 100 centímetros. Esta pintura pertenece a la colección La Melodía de las Siete Torres, que es un tributo a los prerrafaelistas. Lo que he hecho en esta colección es inspirarme de los cuadros de los prerrafaelistas y hacerlos con mi estilo, con el Art Nouveau andaluz. Pero como tenía ya una temática, estaba buscando, sin buscar, una idea sobre esa temática. Y mirando mis fotos, una sesión de fotos que había hecho algunos años antes, hubo una foto, una mirada de una de mis modelos que me gustó. Y entonces ahí ya sabía que con esa foto iba a hacer este cuadro. Este cuadro, que es Pandora, también pertenece a la colección de La Melodía de las Siete Torres, y este cuadro fue hacer una foto específicamente para este cuadro, a mi modelo. Después hice un dibujo, un boceto, y después realicé la pintura. He hecho un boceto porque como tenía que cambiar el peinado y era más bien para saber cómo la iba a vestir. Era sobre todo esto, porque ya la mirada la tenía, la expresión la tenía, sabía que iba a sujetar una caja, pero no sabía realmente cómo vestirla. Y entonces el boceto me ha servido para esto. Y al final la pintura. Y claro, como es con mi estilo, he mezclado la vestuaria griega con los toques de traje de flamenco, los volantes, y está en la Alhambra. También es lo que he hecho, he cambiado para esta colección la campiña inglesa o francesa, porque era también inspirado sobre cuentos medievales. Este último cuadro, Nuevo Día, es muy especial, tiene un significado muy especial para mí porque durante casi un año me quedé sin pintar. Era por la situación que estábamos viviendo, era entre 2020 y 2021, pero hubo un día que, no sé, he querido hacer un dibujo y entonces he cogido papel y pastel y he empezado haciendo un retrato. Y me salió este retrato que os estoy enseñando. Y de ahí pensé, este retrato voy a hacer una pintura seguro. Y bueno, pues hice Nuevo Día, esta pintura que es como, es la luz que vence sobre las tinieblas. Es algo que yo sabía, pero bueno, que así fue mucho más intenso y fue el cuadro de mi última colección. Fue el primero de mi última colección, que da el nombre a mi última colección, que se llama Nuevo Día. Así fue que algunos meses después empecé la pintura al óleo. Fue mi primer óleo desde hace más de un año. Y el personaje simboliza al sol, a la luz. Y se quita el sombrero de la noche y arranca también la cortina de la noche. Y así pues está despertando a Granada y es mi manera simbólica de retratar a este nuevo día que empieza para mi pintura y para todo en general. Que por cierto, si no habéis visto mi exposición virtual que sigue en Kunstmatrix hasta el 15 de abril, os invito a verla, ya que os dejo el link, el vínculo en la caja de información.
No es lo mismo que una exposición real, pero bueno, por lo menos se puede ver por todo el mundo y además da una idea de cómo queda una exposición mía. Espero que os haya gustado el video de hoy y sobre todo que os haya inspirado para futuras creaciones. Dejadme por favor vuestros comentarios, me encantará leeros y contestaros. Nos vemos en un próximo video. Sed felices y carpe diem. Os dejo al final un pequeño video del paso a paso de cómo se hizo mi pintura Nuevo Día. Espero que os guste y os inspire también. El sol, joven y fuerte, ha vencido a la luna que se aleja impotente del campo de batalla. La luz vence tinieblas por campiñas lejanas. El aire huele a pan nuevo, el pueblo